5 de la tarde con 31 minutos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que a esta hora nos honran con su presencia. Poco a poco seguramente se van a ir sumando más internautas a este esfuerzo periodístico junto a Fabricio Vela y a todo el equipo de periodistas de Primera Plana. Eh, Al final del día, esta jornada lo que intenta es básicamente hacer un análisis, hacer un refrescamiento y actualizar la información respecto a muchas cosas que van sucediendo en el día, para que ustedes obviamente estén bien informados, mantengan informadas a su familia y digamos, puedan ustedes plantearse una opinión personal respecto al acontecer diario. A esta hora de la tarde le decimos muy buenas tardes al señor Fabricio Vela. Hola Flaco Sánchez, buenas tardes con todos, 17 horas con 32 minutos, listos ya para comenzar con el análisis de la jornada informativa, día 50 días seguidos de aislamiento social, José Antonio, mire usted, 50 días, estamos viviendo esta etapa que comenzó el 17 de marzo, el 16 estuvo en vigencia, el estado de excepción. El 17 comenzó justamente a regir las restricciones, el aislamiento social, la prohibición de la circulación del transporte urbano en las ciudades, así como también, evidentemente, la suspensión de la jornada laboral presencial para los sectores público y privado. Y le pregunto, pues, a José Antonio, y también les pregunto a los internautas que ya se van sumando, ¿cómo han vivido esos 50 días, Flaco? Era la misma pregunta que te iba a hacer yo, Fabricio, y bueno, ya que la planteas, te la voy a contestar. Y la he vivido, si tú miras hacia atrás, los 50 días, que parecen un montón de tiempo, gracias a Dios y creo que gracias también a la actividad que hemos venido desarrollando los comunicadores, que coincidencialmente, eh, digamos, valga la redundancia, coincidió con el inicio de este proyecto que teníamos contigo y con otros colegas para obviamente crear un medio digital, salir con contenido informativo y ponernos ahí en la mesa de la demanda informativa de la ciudadanía. Yo creo que todo este vértigo que se vivió en la construcción de este proyecto ha hecho obviamente que en mi caso personal los días hayan transcurrido de forma ágil, rápida, por la cantidad de información que se ha tenido que procesar y por justamente construir este proyecto que lo que intenta es manejar la información de forma seria. Y tú has salido poco, ¿no? Muy poco en esos 50 Sí, días. en estos 30 días, en esos 50 días he salido 3 veces y estrictamente por un tema de abastecimiento de alimentos. Mira tú. Yo debo decirte, y quiero compartir esta visión con varios de los internautas. A ver, eh, yo mismo he cambiado, he evolucionado mi forma de pensar luego de 50 días. Yo sí creo que al inicio era absolutamente pertinente hablar del famoso quédate en casa. Yo mismo, desde mi espacio en la radio y luego cuando implementamos este espacio digital, insistía en el quédate en casa, insistía en la responsabilidad justamente que tenemos que tener los ciudadanos de respetar las medidas de aislamiento para protegernos de una amenaza planetaria. Pero luego de 50 días reflexiono y reflexiono mucho sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre la presencia de mucha gente, y no hablo de los indisciplinados, que también los hay, ciertamente que los hay. Me refiero a mucha gente que a esta hora ha tenido que salir, ha tenido que buscar la forma de sobrevivir, y déjame, José Antonio, utilizar esa palabra, sobrevivir. Cuando hablamos de una persona que se ubica en una esquina tratando de vender chupetes, caramelos, o una persona que trata de limpiar el parabrisas de un vehículo para obtener unos 10, 15, 20, 25, 50 centavos, estamos hablando de gente que trata de sobrevivir en medio de una crisis sin precedentes en la historia de la República. Negocios paralizados durante 50 días, creo que nadie aguanta eso. Reflexionaba, creo que ayer lo hicimos en este espacio, sobre, por ejemplo, los restaurantes en los barrios.
que te venden desayunos y almuerzos, gente que se levanta muy temprano, a las 4 de la mañana, para comenzar a preparar, son muchas veces negocios familiares, ¿no? Gente que se levanta a las 4, 4:30 de la mañana, que ya a las 6 de la mañana está justamente abriendo el restaurante, que venden desayunos, que venden almuerzos, que se retiran a las 4 o 5 de la tarde. Es gente que probablemente tiene 2 o 3 personas a su cargo, que también debe cumplir con sus obligaciones laborales. Negocios que no han podido abrir, José Antonio. Y gente que lamentablemente no tiene en este momento recursos, que seguramente no tuvo mayor capacidad de ahorro, o los ahorros que tuvo ya evidentemente comienzan a escasear. 50 días complejos para el análisis, para la reflexión, para evaluar lo que está pasando hoy, cuando está claro, y pese a las decisiones adoptadas por los 221 cantones del país, en el sentido de mantener el semáforo en rojo, está claro que eso ya no está funcionando, que suscribo lo que publicó el otro día Diario El Comercio, cuando puso en el titular el país en semáforo rojo, pero los ciudadanos en semáforo amarillo, porque los ciudadanos están saliendo a las calles. Está clarísimo eso. La gente hace fila en los bancos, la gente está caminando por las calles, hay tráfico en las calles, no el tráfico habitual de un lunes, de un martes, de un miércoles, de un jueves, de un viernes, pero se ve tráfico en las calles. Se ve parqueaderos de centros comerciales que están llenos. Aquí mismo en Quito, desde hace varias semanas, lo noto en algunos centros comerciales. Y si tú vas a los barrios, ves evidentemente algunos negocios que no forman parte de las actividades esenciales, que tienen la puerta Lanfor abierta hasta la mitad, o la cierran y la abren, la cierran y la abren, porque necesitan tener una actividad. Sé de barrios, por ejemplo, en los que las peluquerías ya están abriendo. Supe eso el día de hoy. Entonces, sí creo que hay que matizar un poquito la opinión, José Antonio, de algo que viene a tornarse una realidad, y que esa realidad lamentablemente supera el ideal que está marcado por la preocupación cuando uno lee lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el sentido de que lo que está ocurriendo en el Ecuador es absolutamente preocupante. La forma como se están multiplicando los casos de los contagios nos termina preocupando, y preocupando mucho. Pero hay gente que dice, prefiero sacrificar mi salud rogando de que no me pase nada, pero necesito trabajar y necesito llevar algo de sustento a mi hogar. Ahora, Fabri, yo creo que eso también es importante analizarlo desde una perspectiva que nosotros le hemos ido de alguna forma tocando durante todo este tiempo, si se quiere, de manera superficial. ¿Y cuál es esa perspectiva? Es el hecho de que al contar desde el Estado con una información, con unos números, con una data, ¿sí?, que ha sido pésimamente manejada, donde tienes a un presidente del directorio hoy, Jorge Wattet, hablando de la cantidad de fallecidos, resaltando el hecho de que ayer me parece que habían fallecido una cantidad mucho menor que lo que había sucedido el mes pasado, y si tú te pones a sumar, no cuadran con la cifra de gobierno, donde tú ves cadenas donde arrancan con una, digamos, las cadenas arrancan con una especie de videos y muy esperanzadores, que la comida está llegando a todos lados, que se han realizado miles de pruebas, que tú ves unas tomas de unos hospitales que, wow, dices, eso está en el Ecuador, entonces me siento súper seguro, y en cualquier momento que yo tenga un problema me van a atender en esos lugares y me van a cuidar, y hay un equipo humano atrás inmenso, y adicionalmente escuchas a las autoridades y lo primero que te dicen es: estamos súper contentos porque 2.000 personas ya han salido le han ganado la batalla al COVID. Entonces, cuando tú escuchas esos mensajes positivos, te llenas de positivismo y dices, bueno, la cosa está arreglándose en el país, entonces voy a salir a trabajar. Entonces voy a salir a trabajar porque como las cosas se ven bien en el país, entonces está controlado y entonces puedo salir a trabajar.
Entonces, yo creo que a veces yo entiendo que deben existir mensajes positivos, porque imagínate tú donde el gobierno salga a decir, vean, un desastre, no tenemos medicinas, los profesionales que les votamos hace un año no quieren volver a trabajar con nosotros, se están choreando la plata por todos lados, o sea, nos pintan un escenario absolutamente negativo. Eso obviamente incidiría en la depresión de la población. Yo entiendo que los mensajes tienen que ser positivos, pero tampoco creo yo que estos deban ocultar la realidad. Pero, a ver, haciendo un ejercicio sobre una realidad que ocurre, José Antonio, vas a coincidir conmigo. Yo no recuerdo jamás un gobierno que haya manejado la autocrítica como forma de comunicación. Yo no sé si tú recuerdas. Yo tengo 27 años en el ejercicio de la profesión. Yo empecé como periodista en diciembre de 1992. He sido testigo de lo que ha ocurrido durante 27 años, ya mismo 28 años, desde el gobierno de Durán Ballén. Durán Ballén tenía 3 meses en el poder cuando yo empecé como periodista. Yo no recuerdo un gobierno desde el 92 que pude ser testigo como periodista hasta hoy que haya manejado la autocrítica y haya reconocido que se equivocó. Yo no recuerdo. Yo no sé si tú tienes en el radar ¿Qué eso. pensarías tú de un gobierno que, digamos, asuma esa posición de crítica, ¿no? Esa posición de decir, oigan, ¿saben qué? Nos equivocamos y digamos, vamos a corregir y todo lo demás. O sea, porque ahora de alguna forma corrigen lo que hicieron. Hemos visto y no han sido pocas las veces que el gobierno ha salido con una cosa y después sale con otra y después arregla lo otro. Yo solamente para hacerte una digresión a esto, quiero compartir contigo un tuit del presidente de la República, ¿no? Donde señala lo siguiente, ¿no? Algunos colegios privados y públicos del régimen Costa han presentado sus planes de conectividad y acuerdos de pago de pensiones. Están listos para trabajar bajo la modalidad Aprendamos Juntos en Casa y vamos a autorizarles a que inicien clases el 18 de mayo. Entonces yo me pregunto, a veces, digamos, si tú tomas una decisión que puede cambiar, tienes que decirlo. Señores, en estos momentos se está tomando la decisión que las clases quedan suspendidas este año, salvo de que sucedan algún tipo de cosas que nos haga reconsiderar esta posición y cambiamos la decisión. Pero a veces salen se emiten unas decisiones con tanta firmeza que tú tomas decisiones en base a esas decisiones. Y déjame interrumpirte para matizar lo que tú estás diciendo. Voy a retrotraerme meses atrás porque estaba previsto que el año lectivo en el régimen Costa y Galápagos inicie el lunes 4 de mayo, o sea, anteayer. Como comienza la emergencia y como evidentemente la situación se complicó, el presidente de la República le anuncia al país que las clases en la costa iniciarán el lunes 1 de junio. Los padres de familia, los estudiantes se proyectan, inclusive los establecimientos educativos, me imagino yo, se proyectan para el lunes 1 de junio. Resulta que ayer el señor presidente de la República hace este anuncio, que además es un anuncio muy general, y habla de que para el 18 de mayo, o sea, de aquí a menos de 2 semanas, resulta que una parte de los establecimientos educativos van a comenzar clases. Entonces, nos pasamos del 4 de mayo al 1 de junio y ahora al 18 de mayo. ¿Cuántos establecimientos educativos lo van a hacer? Si inician unos, obviamente van a saltar otros. Porque claro, van a decir, nosotros también queremos iniciar clases el 18 de mayo. Y no Porque solo también me pongo a pensar en la parte administrativa de los establecimientos educativos, sobre todo los particulares. Y no solo, Fabri, por una preocupación o un interés particular de los centros educativos, sino también por los padres de familia. Por eso te digo. Tú ves que el compañerito de frente al vecino tuyo tiene clases y tu hijo está pateando pelota en la terraza. Entonces, no te dicen las cosas como son. O se toman decisiones y luego se les dicen y luego no se explican y luego no se las analiza. Y mira tú,
ya que trajiste a colación ese tema, hablando justamente de esta ausencia de autocrítica, yo repito, o sea, lamentablemente no es un signo en el manejo en el manejo discursivo, en el manejo de la comunicación de los gobiernos, no es exclusivo de este gobierno, pero este gobierno está enfrentando una situación inédita para el país y fruto de esa situación inédita está obligado a brindar, a emitir mensajes claros, en un momento además en el cual tenemos los medios digitales, las redes sociales, tenemos las cadenas de WhatsApp que muchas veces desinforman, mienten y generan evidentemente un freno en la sociedad. Entonces tienes estos anuncios que se dicen y se desdicen, no con la misma fuerza, en el ámbito de la educación. Pero mira tú lo que pasó hoy, y a propósito de un mensaje que por acá nos había escrito un internauta. Antonio Sean dice, el trabalenguas del viceministro de Salud hoy en la tarde, yo escuché, ingresé yo al Zoom para poder escuchar, no participé con preguntas, pero escuché, me interesaba escuchar la explicación del señor viceministro de Salud Pública, Javier Solórzano, sobre las cifras. Y permíteme, José Antonio, vamos a poner en contexto justamente este tema para un real conocimiento de nuestra audiencia en torno justamente a toda la polémica que se armó el día de hoy. A ver, vamos a revisar qué cifras nos presentaron el día lunes 4 de mayo. Las tienen ustedes allí en la pantalla. Yo les ruego que se percaten fundamentalmente en las cifras que están dentro del círculo celeste y aquella que dice casos confirmados. 31.881 casos confirmados. Esto fue presentado el día lunes por parte de las autoridades. Recordar a nuestra audiencia que el gobierno ya había anticipado que a partir de esta semana iba a circunscribirse a 3 cadenas semanales, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, para informar al país la evolución estadística del coronavirus COVID-19. Hubo lunes información y esta fue la información que se proyectó justamente ese día, 31.881 casos. Se había anunciado que ayer se iba a pasar a los medios de comunicación la infografía actualizada del día de ayer, y ayer hubo mutis camino al foro por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Los colegas comunicadores del Ministerio de Salud en una actitud totalmente descortés, y yo se los dije ayer en el chat, no tuvieron ni siquiera la cortesía de decir, señores, no vamos a dar información, o señores, espérennos que estamos afinando tal cosa. Tuvimos 2 mensajes a lo largo del día, sí, en la tarde, y luego en la tarde, sí, ya les dijimos que en la tarde nunca llegó. Lo que era la tarde se convirtió en la mañana de hoy. Finalmente ayer no emitieron ningún tipo de información, con una, insisto, descortesía impresionante. Pero bueno, paso de esta cifra del día lunes, José Antonio, 31.881 casos confirmados, a la de hoy, 29.420 casos confirmados. Oh, sorpresa. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el cambio de las cifras? ¿Por qué las cifras no tienen una consistencia entre lo que se presentó el lunes y lo que se presentó el día de hoy? Porque resulta que desde que se comenzó a compartir las infografías en información, tú tienes evidentemente aumento de casos confirmados. Y luego te dijeron, bueno, tenemos más pruebas, tenemos mayor capacidad de hacer pruebas, tenemos ya las pruebas PCR, tenemos las pruebas rápidas, se van incorporando, obviamente, un mayor número de casos. Acuérdate que hubo un día en el que de 11,000 pasamos a 22,000 casos confirmados, ¿te acuerdas? Justamente porque el gobierno nos había dicho que ya tenían los resultados que estaban represados de las pruebas de PCR y las pruebas rápidas. Así nos dijeron. Hoy pasa esto. Silencio absoluto. Finalmente, dentro de, si ustedes se fijan, en la parte de abajo dice nota técnica. Debajo de la parte donde están las cifras de las provincias, dice nota técnica. Como está chiquito, yo lo hice más grande acá. ¿Qué dice la nota técnica? La validación constante identifica registros duplicados de muestras asociados a los resultados de laboratorios de segundas y terceras muestras. Las segundas y terceras muestras son personas que superaron la fase de contagio. Se puede apreciar una variación de los casos confirmados frente a los descartados. Esto obedece exclusivamente a la identificación de segundas y terceras muestras en pacientes para COVID. O sea, esto
para cualquier ciudadano común y corriente era casi como hablarle en chino mandarín. A los periodistas nos correspondía interpretar, hacer nuestra crítica, nuestras publicaciones con la correspondiente criticidad, como corresponde, y nos tuvimos que esperar hasta la tarde para que el señor ministro o el señor viceministro de Salud pueda generar una explicación medianamente entendible sobre lo que justamente significaba aquello. ¿Y qué fue lo que nos explicó el señor viceministro Javier Solórzano? Que las inconsistencias detectadas en la estadística oficial del COVID-19 presentadas hoy, frente a la de lunes, la estadística de hoy frente a la de lunes, que hay una evidente inconsistencia, se debe a que en los registros iniciales se mezclaban las segundas y las terceras muestras. Mira tú lo que hoy, 50 días después de que comenzó el aislamiento social, nos dicen que, oh, señores, las muestras se han sabido mezclar, las segundas con las terceras muestras. Entonces nos decían, según Salud, había registros duplicados, las segundas y terceras muestras corresponden a personas que ya superaron la fase de contagio y que no debían constar en la estadística de casos confirmados. Acuérdate ahí, solamente una puntualización, Fabricio, de cuando a ti te hacen una prueba PCR, o sea, primero te pueden hacer una prueba rápida, ¿ok? Tú puedes decir, sí, digamos, has tenido relación con el virus. Para confirmar esa prueba rápida, tienen necesariamente que hacerte una prueba PCR. En la prueba PCR se confirma y es la que entra al registro estadístico que lleva el gobierno. Cuando pasan los días, 15 días, 3 semanas, y tú, digamos, no tuviste síntomas o tuviste, pese a que diste positivo, pero no llegaste a un centro de salud, después de algunas semanas te hacen lo que se conoce como la prueba de salida, ¿sí? Y te hacen otra prueba PCR. Entonces, ahí, digamos, el resultado es que ya no estás enfermo, digamos, ¿no? Pero son 2 pruebas que te están haciendo. Entonces, quizás al documento le falta poner pruebas de salida, un ítem que se llama pruebas de salida, pero ese documento se ha ido llenando poco a poco a raíz de las equivocaciones y de las aclaraciones de un cuadro más, de un cuadro más. Antes, ¿te acuerdas? Eran las pruebas, solamente pruebas, ¿no? Luego pruebas rápidas y pruebas PCR. Entonces, digamos, se intenta solucionar las cosas al andar, pero digamos, y eso no tiene nada de malo, digamos, porque estamos frente a algo absolutamente nuevo, ¿no? Que no han habido parámetros, no han habido estadísticas, no han habido referencias de cómo actuar. Pero lo que sí creo es que la comunicación sí tiene que ser clara, porque yo siento en algún momento en que el ejemplo que tú pones, que nadie conteste en el chat, y lo discutíamos algún rato, y es que no tienen la respuesta. Entonces, a veces los comunicadores de las diferentes instituciones intentan de que las autoridades le den la respuesta porque ni ellos saben cómo validarlas y cómo escribirlas. Sí, pero hay gente que, por ejemplo, en otros chats comunicacionales te dicen, colegas, tomamos nota de lo que están pidiendo, permítanos averiguar, por favor. Ni siquiera eso. A eso me refiero al tema de la cortesía. Y hoy, la colega Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en español, hizo el reclamo público al viceministro de Salud por esa ausencia total de cortesía. O sea, ese chat que además, el chat del Ministerio de Salud no admitía preguntas, solamente admitía, digamos, la comunicación en una vía. Solo el administrador o los administradores podían escribir, pero no podíamos escribir nosotros, como receptores de los mensajes, algún tipo de inquietud. Finalmente, ante el reclamo de los periodistas, decidieron abrirlo. No sirvió de nada. O sea, protestamos, pedimos, exigimos, planteamos, reclamamos y es como que estamos hablándole a la pared. Pero mira, finalmente, para cerrar lo que había explicado el viceministro Solórzano, él señaló que la reducción, porque la reducción implica 2.461 contagios entre lunes y hoy, cosa rarísima, insisto, por los antecedentes y por cómo se ha venido manejando la información desde el inicio, se debió a que las bases de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica EPI están cambiando continuamente y admitió, por lo menos allí admite el funcionario, que esta explicación debió hacerse antes de la difusión de las cifras hoy. No es la primera vez que pasa.
Cuando, por ejemplo, se armó la polémica hace pocos días en el sentido de que no había una consistencia entre la cifra nacional y las cifras de provincias, porque en la cifra nacional estaban sumados los resultados de las pruebas PCR, que son las que detectan el coronavirus COVID-19, y las pruebas rápidas, que se convierten en una prueba de tamizaje para establecer el funcionamiento del sistema inmunológico de la persona, y dependiendo de esa prueba rápida se podría eventualmente determinar con una prueba PCR que confirme si una persona tiene efectivamente COVID-19. Resulta que en el consolidado nacional aparecía la sumatoria de las dos pruebas y en el distributivo por provincias aparecía solamente la prueba PCR y ya no la prueba rápida. Entonces, esto se demoraron algunas horas para explicarte y ya se armó toda la confusión. Y otra cosa, según también Solórzano, señaló que el sistema de vigilancia epidemiológico del país data de hace algunas décadas y tiene sus limitaciones, ¿no? Sus limitaciones tecnológicas, ¿no? Y que con la llegada de la pandemia, obviamente, la cantidad de datos ha implicado que ese sistema no está a la altura, digamos, ¿no? Y es otra cosa que también se admite, ¿no? Es decir, tenemos sistemas que tienen años que seguramente no han sido actualizados, pero cuán importante esto es en el sector de la salud, ¿no? O sea, uno de los principales sectores, porque digamos, tú y yo vamos a coincidir en que si no hay salud en la población, difícilmente puede producir, difícilmente puede trabajar, difícilmente puede generar más trabajo. O sea, solo en una población sana, primero, ¿no? Primero que nada, una población sana puede hacer que un país produzca. De acuerdo. Luego, obviamente, la educación. Pero en esta semana estamos viendo que han habido grandes debilidades del Estado, ni siquiera como el de gobierno, ¿no? Del Estado en marcar las prioridades del país. No, está claro que al menos la educación no fuera parte de las prioridades. Está clarísimo. Está clarísimo. Y creo que ese es otro de los temas, ¿no? Que vamos a conversar. Hoy vamos a conversar más adelante con el doctor Ricardo Hidalgo. Él es el rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Vamos a hablar de las dos cosas, porque el doctor Hidalgo ayer también hizo una publicación y ha manejado todos estos días algunas publicaciones sobre la evolución del COVID-19 muy interesante. Es un académico, es un científico. Vamos a conversar con él sobre eso y obviamente sobre el tema de la educación. A mí me parece impensable. Y claro, hoy ha comenzado una especie de contrarréplica respecto de la gente que cuestiona la reducción del presupuesto para las universidades. Se reduce el presupuesto de las universidades con el argumento de que, claro, el Estado, el fisco, está recibiendo menos ingresos. Ya, primero te dicen eso, pero en estas horas ya se comienza a cuestionar cuántos trabajadores tienen las universidades, cuántos docentes tienen las universidades, cuántos administrativos por cada docente, cuánto gana un rector, que es el rector gana más o menos que el presidente. Pero básicamente, básicamente ¿no? Para debilitar los argumentos que están a favor de los que dicen que el gobierno quizás ha cometido un error ahí. Nosotros lanzamos el día de hoy una encuesta en nuestra cuenta Twitter, la lanzamos ya a media tarde, cuando han transcurrido algo más de 2 horas, desde que iniciamos la votación, tenemos 450 votos. La pregunta fue la siguiente. ¿Se justifica? Pero muestra. La voy a poner, Compártala para los internautas. No se olvide que esto es un medio audiovisual. Así que los internautas pueden tranquilamente ahí compartir y si pueden ingresan a la cuenta Twitter, @primeraplanaeq, que es nuestra cuenta Twitter. Ahí está. Dele, flaco. ¿Se justifica la decisión del gobierno de recortar el presupuesto de las universidades y eliminar el bachillerato internacional, argumentando que esos recursos servirán para enfrentar la emergencia por el COVID-19? La lanzamos a las 3:57, ya son las 6 de la tarde, han pasado más o menos 1 hora, 1 hora y 3 minutos, 4 minutos. Hemos tenido 450 votos. El 94,4% dice que no se justifica. Y el 5,6% dice que sí se justifica. Ahora, cuando uno ve estas cifras y ve esta comunicación de ahora, las voy a compartir también.
respecto a un tuit que puso la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, donde señala a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, aprueba por unanimidad iniciar las acciones inmediatas para proceder al juicio político del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Ahí tiene usted. Entonces, supongo que existe un argumento importante, válido, constitucional, para llamar a un ministro de Estado por una decisión que ha tomado al frente de la cartera que el argumento es simplísimo, José Antonio. La Constitución de la República permite justamente la posibilidad de una reformulación de los presupuestos, con excepción de aquellos relacionados con salud y educación. Voy a tratar de buscar la norma constitucional que justamente establece esto que acabo de decir, porque los presupuestos de salud y educación deberían ser intocables inclusive en estado de excepción, que es lo que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador. Claro, pero tienes que ver una cosa, y eso es algo que seguramente se lo vamos a preguntar al rector de la universidad, que ya mismo o quieres que esperemos mejor a estar con él para profundizar en esta clase de cosas, para no comernos las preguntas y el análisis. Claro. No, sí, pero me parece que está bien que lo combinemos, sino que quiero chequear la parte en la cual se habla de los estados de excepción y el hecho de que no se puede tocar los presupuestos de salud y educación. Estoy justamente buscando esa parte. Aquí está, veamos. Aquí está. Artículo 165. Comparta, señor Vela, comparta, por favor. Eso mismo voy a hacer. Aquí hablamos con documentos. Algo sabemos sobre el tema porque algo leemos, pero también hablamos con documentos. Nótese aquí la sección 4ª de la Constitución, queridos amigos y amigas internautas. El artículo 164, que es el sustento para la declaratoria del estado de excepción, le faculta al señor presidente de la República para hacerlo en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Está claro que esta es una calamidad pública asociada al COVID-19. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. Vamos al 165. Durante el estado de excepción, el presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, el presidente de la República podrá, 1, decretar la recaudación anticipada de tributos. 2, utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Ahí le entrego, señor José Antonio Sánchez, el argumento por el cual la Asamblea puede justificar el llevar a juicio político, en este caso al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Ese es el argumento, porque lo que está ocurriendo en este momento es una clara violación de la Constitución, más allá de que puedes discutir la calidad del gasto en las universidades, que si tienen o no más administrativos que profesores, que si el rector es un PhD, pero es injusto que gane más que el presidente de la República. Discutan lo que quieran. Lo que dice la Constitución en el numeral 2 del 165 es que se puede utilizar fondos públicos destinados a otros fines, con excepción de los correspondientes a salud y educación. Creo que es clarísimo, José Antonio. Sí, totalmente claro. Ahora, yo tengo una pregunta ahí y por eso te decía lo mejor y esperemos al rector, pero bueno, ya que has entrado en materia, digamos, la educación superior, ¿sí? Es decir, las universidades, la pública, ¿no? Sobre todo la pública, ¿no? La educación superior pública, se financia con un porcentaje de los recursos de la recaudación del IVA y de la renta. ¿Sí? O sea, no es que tienen un presupuesto asignado. No es como otros ministerios que dicen, ahí está ya el invitado. ¿Quieres que la esperemos? Hagámoslo pasar de una vez para que lo espere y luego seguimos Listo. Compartiendo y seguimos comentando.
Listo. Presenta al invitado, por favor, Fabricio. Muy bien, Ricardo Hidalgo. vamos a abordar evidentemente lo que estamos señalando. Primero déjame agradecer a toda la gente que se sigue conectando con nosotros. Esto es Suma al Día, que es nuestro producto generado aquí a través de nuestro portal Primera Plana. Siempre contamos con su generosa sintonía. Ya tenemos una muy buena visualización de nuestros internautas a través de la fanpage de Primera Plana. Vamos a dialogar ahora mismo con el doctor Ricardo Hidalgo. Él es el rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, la UTE, que además le hemos notado en los últimos tiempos muy activo, realmente muy activo, con aportes interesantísimos asociados a lo que está pasando con emergencia sanitaria, aportes para el debate público, inclusive una postura crítica respecto de la difusión de las cifras oficiales por parte del gobierno, que insisto, y esto lo digo casi todos los días, las cifras que nos presenta el gobierno no son las cifras reales, aceptado finalmente por el propio gobierno. Señor rector, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes. Estimado Fabricio, qué gusto, muy gentil. Gracias por su invitación y un saludo cordial a quienes nos escuchan o nos miran. Déjeme presentar a José Antonio Sánchez, mi compañero con el que estamos justamente generando este espacio. Gracias por estos minutos, por la gentileza de acompañarnos. A ver, yo me quedé pensando en algo que leí el día de ayer en su cuenta Twitter y que tenía que ver justamente con la forma como, digamos, hay esta relación entre los fallecidos y cada uno de los países. Aquí, por ejemplo, dice la tasa de letalidad para el COVID-19 es lo que publicó nuestro invitado, hablando del promedio mundial, el porcentaje en Ecuador y haciendo una comparación con Italia, con España, con China, con Estados Unidos. Y esta información que también ha sido replicada por algunos medios nacionales e internacionales, en el sentido que los fallecidos del COVID-19 que proyecta el Ministerio de Salud Pública es 4 veces menor a los decesos inusuales que informa el registro civil. ¿Cómo hacemos ese análisis, doctor? Bueno, simplemente es lo que en bioestadística se conoce como tasa de letalidad, que es el cociente entre el número de fallecidos por el coronavirus sobre el número de contagiados y multiplicado por 100. El promedio de la tasa de letalidad es de 5.4, ese es el promedio mundial. Nosotros estamos en los primeros lugares de la tasa de letalidad. Y aquí viene un problema, porque usted hablaba de las cifras. Tenemos 4 tipos de cifras. Tenemos los contagiados seguros, y no sabemos qué tan seguros son, porque ya han mezclado papas con tomates, es decir, son los contagiados en función del PCR, que es la prueba idónea, con las pruebas rápidas que no tienen nada que ver. Pero ya tenemos el número de contagiados confirmados. Segundo, contagiados probables, que son los que, de acuerdo con la clínica, tienen fiebre, tos, malestar general, etcétera. Tenemos el de los muertos confirmados, que son los muertos de los contagiados confirmados. Pero luego tenemos el de los muertos probables, de acuerdo con el registro civil. Y entonces, no hay manera, Fabricio, de saber qué es lo que está pasando en este país. Se nos viene hablando desde la segunda semana de que la curva se está aplanando. No sabemos dónde está el aplanamiento de la curva. Y lo peor de todo es que existe un intento de maquillar las cifras que es absolutamente irresponsable. No existe un epidemiólogo en este país que sea capaz, por lo menos, de llegar a un alcance de lo que está sucediendo. Creo que usted el día de hoy denunciaba el caso de los 2.400 contagiados desaparecidos de un informe a otro. Después el viceministro dice que eso se debe a una inconsistencia de datos, pero han cambiado 3 veces de metodología. Entonces, ¿qué mismo está pasando? ¿Cómo es posible que se llegue a abrir el grifo y desde el día lunes 4 tengamos el desastre que hay en el país? Mire usted lo que está pasando. Ambato, Cuenca, Cañar, otras ciudades de la costa, parecen un mercado. Guayaquil. En pleno, bueno, sin hablar de las grandes ciudades. Sí, pues lo de Guayaquil es una pasando. cosa de locos, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un grupo de académicos, casi 90 académicos, escribimos una comunicación al señor presidente rogándole a que no abra todavía
a que no suspenda la emergencia sanitaria. Ese distanciamiento productivo del que están hablando es absolutamente irresponsable. Y los semáforos, 3/4 de lo mismo. Verá, no sabemos dónde está el problema, porque no hemos hecho seguimiento de los pacientes asintomáticos y tampoco hemos hecho pruebas de las personas o de los contactos con los asintomáticos. No se han hecho cercos epidemiológicos de estos propagadores de la enfermedad. En segundo lugar, las pruebas que se han traído, las pruebas rápidas, ni siquiera han sido validadas. Pero estas pruebas no nos dicen si el sujeto tiene o no tiene la enfermedad. Lo que nos dice es si las inmunoglobulinas han subido en función de una eventual enfermedad que ya debió haber pasado. Entonces no podemos mezclar el PCR, que nos dice si el paciente está o no está contaminado, con unas pruebas que no nos dicen nada. No validan las pruebas rápidas. No sabemos cuál es la sensibilidad de esas pruebas. Hay una denuncia a nivel internacional de que están vendiendo pruebas hasta por internet. A ver, para que nos centremos, una prueba diagnóstica tiene que ser lo suficientemente precisa para que sea capaz de diferenciar a una persona sana de un enfermo. Y entonces existe la sensibilidad de una prueba que nos dice cuándo la prueba es capaz de detectar y diferenciar a los enfermos de los sanos. Señor rector. Y la especificidad es lo contrario. Dígame, José Antonio. Señor rector, lo que leo entre líneas es que el gobierno estaría tomando decisiones sobre cifras no reales que van a ocasionar obviamente un problema, porque si yo tengo unas cifras que me dicen que tengo esta cantidad de fallecidos, esta cantidad de contagiados, esta cantidad de hospitalizados, puedo, como usted llame, abrir la llave y permitir que la gente vaya a trabajar, que los restaurantes hablan y den el servicio. Entonces, podemos estar tomando decisiones erradas sobre unas cifras que no son necesariamente la realidad. José Antonio, las decisiones que se han tomado se ha hecho a ciegas, porque no sabemos, o al menos que ellos lo sepan, ¿no? Pero en realidad, la academia desconoce en este momento cuál es la situación. Entonces, no se ha hecho seguimiento de los contactos. No se han hecho las pruebas necesarias y suficientes. Se mezclan los datos de unas pruebas que diagnostican una cosa con pruebas que diagnostican otra cosa. No sabemos cuál es la capacidad instalada. Los hospitales siguen colapsados. No sabemos qué pasa con las unidades de cuidados intensivos. Se utilizan pruebas de dudosa validez. No se sigue asegurando que la población se mantenga en casa, sobre todo las personas de riesgo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con todo esto? Un desastre. Y encima se delega la responsabilidad del gobierno, porque esto es indelegable, a las municipalidades. 221 municipios. No es pues lo mismo el municipio de Salitre, por poner el ejemplo, o el municipio de una pequeña ciudad del oriente ecuatoriano, con Quito, con Guayaquil, con Cuenca, con Ambato, que sí cuentan con médicos, con epidemiólogos, con salubristas, con expertos que de alguna manera pueden acompañar a las autoridades. Y entonces se le pregunta a la ministra de Gobierno, ¿qué es lo que va a pasar? Y ella dice que puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que pone ella, que puede pasar cualquier cosa. Que la gente se discipline o que se arme un conflicto social. Que la gente se contamine o que sea disciplinada. Hay una Entonces, cosa que me generó... No tenemos gobierno, pues. Hay una cosa que ayer me generó preocupación, doctor, que lo publicó la colega periodista Ana María Cañizares en su cuenta Twitter. Yo repliqué también, entiendo que usted también replicó esa información. Daba cuenta que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en su informe de ayer martes, incluyeron al Ecuador dentro de países con alta transmisión del COVID-19, donde los casos se duplican en 4 días o menos, y que reducir las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y un aumento dramático. Yo me quedé muy preocupado con esto porque usted bien anotaba lo que ha pasado desde el lunes con este nivel de relajamiento en muchas ciudades. Yo sí asocio ese nivel de relajamiento con 2 factores. El uno, la necesidad, porque evidentemente hoy cumplimos 50 días, ya hay gente que necesita trabajar, pero por otra parte con lo errático del anuncio inicial respecto de lo que iba a pasar el 4 de mayo. Pero me quedo con otra preocupación adicional, porque hoy el vicealcalde de Guayaquil ha señalado que ellos podrían adoptar una decisión de pasar a otro color del semáforo el próximo 18 de mayo. Y me llama la atención porque, a ver, en la ciudad que es el epicentro de la pandemia,
ya se habla de un cambio de color a mediados de este mes. Y aquí en Quito, que obviamente también hay preocupaciones por lo que está pasando, pero no al nivel de lo que ha ocurrido en Guayaquil y en toda la provincia del Guayas, hablamos del 31 de mayo. O sea, creo que acá se ha manejado con un poquito más, digamos, de seriedad el tema, pero hoy el vicealcalde de Guayaquil ya habló del 18 de mayo como fecha. ¿Cómo ve usted este escenario asociado a esta alerta de la Organización Mundial de la Salud? Con absoluta preocupación. El tema de Guayaquil lo único que ha hecho es desnudar la realidad que se vive en el puerto principal del país, en donde el 40% de la población vive en los niveles de la pobreza. Esta pandemia lo que ha hecho es demostrarnos el hacinamiento, la precarización laboral, la ausencia de servicios básicos, de derechos sociales, de gente que no tiene acceso a la salud. Y claro, fíjese usted, debe haber una alta tasa de contaminados y recuperados en los barrios de la periferia por la gran cantidad de fallecidos que hubo y la alta prevalencia de la contagiosidad que se dio en esas zonas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Esa gente ya sale, pero habrá gente que está contaminada. A ellos no les va a pasar nada. Pero ¿y en la gente de los otros barrios? Si las pandemias no conocen de límites, ni de veredas, ni de aceras, ni de situaciones económicas bollantes o de pobreza, esto va a seguir afectando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Inicialmente se acusó a la indisciplina de la gente, pero volvamos al tema, pues lo que usted está comentando. Personas que viven hacinadas con niños, 4, 5 personas en una habitación de 20 metros cuadrados con 40 grados de temperatura sin tener que comer. ¿Qué es lo que debió haber hecho el gobierno? Pues asegurar unas medidas de apoyo de alimentos a las clases más necesitadas, pues. Pero toda la ayuda ha sido insuficiente para paliar las situaciones de precariedad y de hambre que ya existían antes de la emergencia sanitaria. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho Jorge Yunda acá en Quito, él habla del 31 de mayo, él ha señalado que el 26 de mayo, cuando se cumplan 70 días, será una fecha para hacer una evaluación. Él dice, según la experiencia internacional, cumplidos esos 70 días, en teoría debería llegar la curva a su pico más alto y de allí se las evaluaciones. Lo dijo Yunda. Pero lo que dice el vicealcalde de Guayaquil, en cambio, a mí sí me llama poderosamente la atención, doctor. Bueno, lo que dice el alcalde Yunda es después de un análisis. Mire usted lo que ha pasado con los países que han mantenido la cuarentena alrededor de 12 semanas. Ha habido una caída importante de los contagios y de la mortalidad. Justo la última semana de mayo vamos a cumplir 12 semanas. Es racional. El problema de Guayaquil es que las autoridades están respondiendo a políticas que no tienen nada que ver con la protección de la población. Ese es el problema. Y hay que decirlo. Están hablando del distanciamiento productivo. Es la presión de las cámaras, es la presión de la industria, es la presión del comercio. Perfecto. Vayan y cambien de color al semáforo, pero preocúpense de que exista orden, pues. De que la gente que salga vaya adecuadamente protegida. Que los empleadores elaboren o pidan a las autoridades del caso protocolos de protección, protocolos de manejo y finalmente que los empleadores aseguren a los empleados y trabajadores el equipamiento de bioseguridad. Entonces sí hay un paso ordenado. Señor rector, en el año 2016 la UTE adquirió lo que la ciudadanía en Quito conocía como la Clínica Pichincha. Así es. Tengo entendido de que la universidad ha puesto al servicio, digamos, del Ministerio de Salud no solo la clínica, sino también ha brindado incluso el Coliseo para que sirva como un hospital de campaña. Así es. Conocedor usted, porque, digamos, se pertenece a esta institución que es propietaria de la Clínica Pichincha. No sé si la dejaron con ese mismo nombre o si le han puesto otro nombre. ¿Cómo está funcionando? ¿Están recibiendo ustedes por parte del Ministerio de Salud? Es decir, ustedes están prestando las instalaciones al personal y están recibiendo de contraparte del Ministerio de Salud algún tipo de suministros, de equipamiento, de personal.
Y si me contesta también otra pregunta, porque creo que es importante aclarar a la ciudadanía, en días pasados, el señor Montúfar había señalado que esta clínica como que no se encontraba en condiciones de prestar servicios. Si puede, esas dos preguntas, por favor, que están íntimamente relacionadas. Le contesto las dos en uno. El señor Montúfar me llamó un buen día y me dijo que un grupo de ciudadanos habían querido proponerme que la ex clínica Pichincha, porque ya no funciona, la clínica Pichincha quebró, nosotros compramos el patrimonio y pagamos algunos pasivos de la clínica Pichincha, de la ex clínica Pichincha, si podría ponerse a la orden para implementar una unidad de terapia intensiva de 40 camas. Le dije, mire señor, la clínica está a punto de ser demolida. Ya tenemos los planos del nuevo hospital universitario. Le contesto, el nuevo hospital universitario va a iniciar con 80 camas, luego hay una proyección para 200 camas. No hemos iniciado la construcción por distintos motivos que tenían que ver más que nada con ordenanzas municipales, porque la ex clínica Pichincha tenía 9 predios que debieron ser juntados. No me extiendo más en el tema. Y bueno, ya tenemos ahora los planos y estamos a punto. Estábamos, pues, antes de la crisis, a punto de iniciar la demolición. El señor Montúfar, no sé con qué afán, seguramente con un afán político de buscar una plataforma, empieza a emitir una serie de criterios en las redes sociales y nosotros emitimos una comunicación oficial diciéndole que teníamos un informe de más de 220 páginas que demostraban que el edificio o las edificaciones de la ex clínica Pichincha iban a ser demolidas porque no eran aptas para este servicio de hospitalización. A partir de ahí, y puesto que este señor irresponsablemente continuó buscando entrevistas, yo le escribí al ministro de Salud con copia al alcalde de Quito y también al presidente del COE provincial, Agustín Albán, que es el secretario de la CENESID, diciéndoles que vengan a hacer una inspección. Hemos tenido 3 inspecciones. Y les dije que si del resultado de la inspección veían que el sitio era adecuado, les cedíamos sin costo alguno al Estado ecuatoriano para implementar ahí lo que sea. Hemos tenido 3 inspecciones y obviamente el sitio no es idóneo para atender. Como esto no es idóneo y la universidad quiere apoyar, porque hemos estado apoyando con nuestros estudiantes de grado, de posgrado, hemos tenido una serie de iniciativas con nuestros laboratorios de investigación, hemos ofrecido al COE Nacional y al Ministerio de Salud Pública el coliseo de nuestra universidad para poner ahí una unidad de cuidados intermedios de 40 camas. Hasta ahora no hemos tenido resultados. También ofrecimos la residencia universitaria para que sea ocupada por mujeres víctimas de violencia de género. No hemos recibido ninguna respuesta, a pesar de que vinieron a hacer las observaciones con vistas a la acreditación. Y puesto que el Patronato San José tiene con nosotros, el Patronato Municipal tiene con nosotros un convenio, nos pidieron la residencia para que ahí vengan personeros que están realizando trabajos en sus distintas unidades de beneficencia, de atención de indigentes, etcétera, que no pueden ir a la casa para no contaminar en caso de que, porque son personas de riesgo, les hemos cedido a ellos la residencia universitaria y estamos trabajando con ellos. Es decir, la Universidad UTE es una universidad solidaria, es una universidad comprometida con la sociedad, y esa es la historia con respecto a la ex clínica Pichincha. Muy bien, ya que empezó a hablar de la universidad, del tema universitario, pasemos justamente al otro tema que queríamos nosotros preguntar a nuestro invitado. Estamos dialogando con el rector de la Universidad UTE, el doctor Ricardo Hidalgo. Hay una decisión del gobierno de reducir el presupuesto para las universidades. Entiendo que esta decisión afecta a las universidades públicas y también a las cofinanciadas que reciben o que sustentan sus presupuestos, una parte con recursos del Estado. Como académico, como rector, ¿cómo ve esta decisión del gobierno de recortar el presupuesto de educación universitaria, doctor? Como una acción inconstitucional porque atenta a los postulados de la Constitución de la República y que afecta a las clases más necesitadas del país, puesto que, qué duda cabe que la educación universitaria es la mejor manera de disminuir las brechas sociales por vía del aprendizaje, de alcanzar los conocimientos y las profesiones que puede garantizar una vida digna a la gente de escasos recursos económicos. Para que usted tenga una idea, 4 de cada 10 estudiantes se forman en las universidades privadas. Las universidades cofinanciadas, no somos en realidad cofinanciadas, somos universidades que recibimos asignaciones estatales para otorgar becas a los estudiantes. Las 8 universidades tenemos
150.000 estudiantes, de los cuales más de 55.000 estudiantes son becados en este momento. Las 8 cofinanciadas. Las 8 cofinanciadas. Ustedes son una de esas universidades. Estudiantes becados. Ustedes son una de las cofinanciadas. ¿Ya? Claro, correcto. Una de las cofinanciadas. Entonces, el año anterior ya nos quitaron el 20% de las asignaciones estatales en el mes de octubre. Piense usted que nosotros ya habíamos otorgado las becas y esos chicos están ya disfrutando de becas, pero no es una beca de un año, es una beca para los próximos 5 años. Nos quitan $14 millones, el 20%, $14.7 millones. El día de ayer nos acaban de quitar $4.7 millones adicionales. A la UTE le quitan el 27.5% de las asignaciones estatales. ¿Quién sale perdiendo? Vamos a la reducción. Sí, dígame, José Antonio. Una precisión, porque lo estábamos intentando analizar antes de que usted entre a participar de la entrevista. Y queríamos tener claro cuál es la fuente de financiamiento que les otorga el Estado a las universidades, porque, digamos, si es un presupuesto asignado, ¿no? Llámese un presupuesto fijo, por norma constitucional, aún en estado de emergencia, el Estado no podría tomar esa decisión de recortarles el presupuesto, ¿no es cierto? Como bien lo leyó Fabricio hace un momentito, señalando con documento qué dice el artículo exactamente. Yo le hago esta pregunta para saber la fuente de financiamiento, porque tengo entendido que la educación superior, sobre todo la pública, se financia con un porcentaje de los recursos de la recaudación del IVA y de la renta. Y si estos ingresos que tiene el Estado disminuyen, se podría entender que también deberían disminuir las asignaciones que en ese porcentaje se entregan a diferentes instituciones. Por eso es muy importante establecer cuál es la fuente de financiamiento que de alguna forma financia a las universidades públicas y privadas. Esta es una pregunta fundamental. Recibí hace poco, no le tengo a mano, un estudio realizado por el doctor Juan Ponce Jarrín, director, a la sazón el equivalente al rector de la Flaxo, y del rector de la Universidad Técnica del Norte. Les voy a hacer llegar a ustedes, después de esta entrevista, para que vean cómo ellos, este par de autoridades y catedráticos investigadores universitarios, demuestran que desde el año 2015 hasta la fecha, han tomado el año 2015, hasta la fecha, las recaudaciones por vía de la recaudación de los impuestos siempre ha subido. Y en cambio las asignaciones estatales para las universidades siempre han bajado. Entonces este es un tema de política social y se demuestra claramente que no ha habido en estos años una disminución de la recaudación, pero siempre se ha castigado a las universidades. Fíjese lo que pasó con las universidades estatales. Ya les bajaron el año anterior $140 millones. Ahora casi 100, $98 millones en los últimos días. ¿Qué va a pasar con las universidades públicas? Por favor, cuando en todos los países del mundo, dada la situación de emergencia, se está apoyando la investigación científica. ¿Y quién hace la investigación científica? Las universidades, pues. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la formación de recursos humanos en salud? En las universidades. Esto resulta paradójico ahora que se asfixia la universidad. ¿Por qué pagaron la deuda? Claro que me van a decir que eso ya es un tema pasado. Con los 300 y pico de millones de dólares, las universidades podían haber seguido manteniendo. ¿De dónde van a sacar para pagar los 300 y pico millones para el presupuesto? ¿Quieren sacarlo de las universidades? Pues, fíjese usted lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el gasto público. ¿Por qué no retiran a los diplomáticos como cuota política y se los regresan al país? ¿Por qué no disminuyen los gastos en armamento ahora que ya tenemos paz en las fronteras? ¿Por qué no buscan otros rubros para disminuir el presupuesto? Y precisamente tienen que disminuir para la educación superior, lo cual es absolutamente imperdonable. Y claro, ya nos están desprestigiando, ya están saliendo los sueldos de los rectores. Mi sueldo es público, lo tienen en el IES, lo tienen en el SRI. Yo como rector gano $6,000. Tengo un doctorado en ciencias. Le van a decir que gana más que el sueldo del presidente. Sí, claro, pues eso porque eso es lo que se está diciendo hoy,
que en las universidades los rectores ganan megasueldos, que Sí. hay, por ejemplo, inequidades también y que no hay una relación o hay una relación, digamos, inadecuada entre el número de docentes y el número del personal administrativo. O sea, hoy me dio la impresión de que se pasó de la justificación a una especie de ataque para tratar de minar la imagen de las universidades. Por supuesto, dicen que tenemos dos docentes y un administrativo. Nosotros tenemos una relación de 7-1. Pero, por ejemplo, si se referían a la Politécnica Nacional, como la señora rectora, la doctora Muñoz ha aclarado, nosotros en la nómina constan un montón de administrativos. Lo que pasa es que como es una politécnica, tiene un montón de técnicos docentes en los laboratorios, en los talleres, en los centros de investigación. Y los técnicos docentes no están escalafonados como docentes. Y la única manera para justificar su sueldo es ponerles como administrativos, porque la Ley Orgánica de Educación Superior no reconoce la figura de los técnicos docentes. Ahí está la explicación. Entonces, en lugar de buscar soluciones, lo que se está haciendo ahora es buscarle la quinta pata al gato, decir que los rectores y los docentes somos una casta de privilegiados, que viajamos por todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero eso no es serio. Hagamos política seria. Doctor, para ir cerrando, ustedes presentaron una acción ante la Corte Constitucional, ¿verdad? Así es. ¿Es una acción de inconstitucionalidad o cuál es la figura? La figura jurídica es la acción de incumplimiento y le voy a comentar. Desde octubre del año pasado, las universidades que recibimos rentas del Estado no hemos recibido las asignaciones. Fíjese, octubre. Entonces, el 11 de febrero de este año presentamos una solicitud de todas las universidades al ministro de Economía y Finanzas. Puesto que ya han pasado 40 días término, la ley a nosotros nos permite iniciar precisamente la reclamación que hemos hecho y lo estamos haciendo en la máxima corte, que es la Corte Constitucional. Me va a permitir leer cuál es la base jurídica. Yo no soy abogado, soy médico. El artículo 22 de la Ley Orgánica de Educación Superior dice textualmente: la función ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, salvo en los casos previstos en esta ley. Y el artículo 33 de la misma ley dice: el Ministerio de Finanzas dispondrá la acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones del régimen público y particular que reciben asignaciones y rentas del Estado. Entonces, imagínese usted, estimado Fabricio, la situación en la que estamos viviendo en las universidades privadas que recibimos asignaciones del Estado. Ha habido una disminución en el número de estudiantes, una disminución en la demanda de los nuevos, una disminución en los estudiantes antiguos por distintos motivos, sobre todo por motivos económicos. Hemos tenido que hacer grandes inversiones para pasar de la formación o de la modalidad presencial a la de la modalidad online. Contrato de plataformas, compra de hardware, de software, licencias, capacitación a los docentes, capacitación a los estudiantes. Cambiar absolutamente la modalidad en un mes. Imagínense lo que es eso. Además, no nos pagan desde el año anterior. Y encima de lo poco que íbamos a recibir este año, también ya nos están quitando las asignaciones estatales. ¿Cuánto les deben del año anterior? 14,7 millones de dólares. ¿Y qué va a pasar con los chicos becados? Ahí los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues habrá que ver una alternativa. A esos chicos no los podemos mandar a la casa. Las universidades, al menos la UTE, no es una universidad con fines de lucro. Es una universidad que tiene un gran compromiso social. La UTE, por si acaso, no tiene dueño. La UTE es de la propia comunidad universitaria y, por lo tanto, es una universidad que se debe a la comunidad. Nosotros tenemos estudiantes que no pueden acceder a las universidades públicas. La UTE es de las universidades que más bajo arancel tiene. Hemos dado facilidades de pago, hemos contratado con las tarjetas de crédito para hacer diferimientos, apoyos académicos. Tenemos varios tipos de becas, más allá de las becas que nos dan el Estado. El año anterior la UTE dio 9 millones de dólares en becas, porque tenemos una política de pago de aranceles diferenciado. Hay gente que de acuerdo con su capacidad económica tiene una beca del 25%, otra del 50%, otra del 75%. Tenemos becas culturales, tenemos becas por excelencia académica. Hay varios tipos de becas. Señor rector,
Debe estar usted a esta hora informado que la Comisión de la Asamblea, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ha aprobado por unanimidad iniciar las acciones inmediatas para proceder con el juicio político del exministro de Finanzas. Seguramente uno de sus argumentos es el haber, digamos, desobservado la norma constitucional que leía Fabricio hace un momento. Yo le quiero poner en pantalla un comunicado oficial de esta comisión, que me parece lo emitió el día de ayer, ¿sí? 5 de mayo del 2020. Y en el segundo párrafo habla y dice, obviamente, digamos, en el primero habla acerca de este recorte en el presupuesto. Dice, por un lado, se redujo las asignaciones del Ministerio de Educación en un monto alrededor de $300 millones e inició un indiscriminado proceso de desvinculaciones masivas de docentes y personal administrativo de escuelas, colegios públicos. Redujo las escalas remunerativas y llegó al punto de suspender el financiamiento de los proyectos de alfabetización y posalfabetización que venía brindando el servicio educativo a más de 19.344 personas de edades entre 2 y 3 años. Le traigo esto a colación, apelando sobre todo a su formación, digamos, al lugar donde usted está, para hacer una interpretación de cuán importante es la inversión en temas de salud, en temas de educación, de qué es lo que puede ocasionar a futuro esta decisión que parece solo financiera. Es decir, uno dice, a ver, ¿cuánto le estamos dando a la universidad? Tanto, no es mucho, reduce la IA, aquí tengo 30 millones, aquí sácame 50. Y quizás no se está pensando, y por eso la pregunta, quizás no se está pensando en cuál es el problema a futuro con el tema educativo y formativo del país. Es un panorama muy complejo y difícil, y además de difícil, desolador, José Antonio. Tendremos que hacer reducciones de docentes. Hay la posibilidad de que docentes vayan al subempleo o al desempleo. Existen muchísimas posibilidades, y esto es una forma de reducir los gastos, es disminuyendo la inversión en investigación. Yo quiero comentarle que para nuestra universidad esto va a ser terrible, porque durante mi administración, desde hace 3 años, hemos creado 7 centros de investigación y hay 18 grupos de investigadores. Hemos hecho un esfuerzo impresionante para tener alrededor de 100 doctores en las distintas ramas del conocimiento. El año anterior logramos ser rankeados por primera vez en 50 años de la historia de la universidad entre las 10 mejores universidades ecuatorianas rankeadas en Latinoamérica. Hemos sido la universidad que más crecimiento ha tenido el último año en publicaciones científicas en revistas que están catalogadas como las mejores del mundo. ¿Qué va a pasar? Ya no tenemos dinero para la investigación. Tampoco tenemos dinero para la vinculación con la colectividad. Hemos llevado adelante unos proyectos impresionantes en poblaciones que han sido devastadas por el terremoto del año 2016 en la provincia de Esmeraldas. Trabajamos en la provincia de Santo Domingo. Tenemos aquí varios centros con los cuales nosotros interactuamos y que dependen de la universidad. Entonces, fíjese usted el daño que significa. Además, ya no tenemos dinero para capacitar a los docentes. No tenemos posibilidad de dar becas de apoyo económico para que los docentes tengan intercambio. La universidad ahora en el mundo está globalizada. Son redes de investigadores. Es habitual que vengan a nuestra universidad en los periodos de intersemestre docentes de muchas universidades del mundo y de que nuestros docentes vayan también a formarse. Fíjese el daño que se está haciendo a la juventud ecuatoriana. Tremendo. Doctor, gracias por el tiempo, por la gentileza. Creo que ha sido muy provechoso este diálogo en 2 vías, hablando sobre el tema sanitario desde el punto de vista científico y académico y también sobre la realidad de la educación superior. Muy reconocido por su gentileza. Que tenga una buena noche. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a nuestro invitado, el doctor Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE, conversando aquí con nosotros en Zoom al Día, justamente sobre estos 2 elementos. El análisis de las cifras, obviamente compartimos
compartimos plenamente porque era además parte de nuestro comentario con José Antonio, el comentario previo, sobre este manejo errático de las cifras. No se termina de entender cómo lo están haciendo. Nos confunden a nosotros y obviamente se confunde la gente, se confunde el ciudadano común. Y es un poquito lo que está pasando. Y el drama de las universidades es un tema complejo lo que se viene, ¿eh? Sí, y sobre todo que al confundirse la gente, puede creer que somos uno de los países en la región que mejor está haciendo las cosas. Y esta crítica tiene que ser recibida de una manera, digamos, positiva. No es una crítica que le estamos haciendo por perjudicar a un sector, por perjudicar al gobierno, por perjudicar a un ministro. No, 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 para nada. O sea, creemos que como comunicadores también tenemos una responsabilidad de decir las cosas para al menos no tener ese cargo de conciencia, ¿no? De no haber dicho lo que se tenía que decir en su momento. Y lo decimos a título personal. Creemos que las cifras que se da y este súper ambiente positivo que a veces envuelven las cadenas y las ruedas de prensa hacen que la ciudadanía se confíe, que crea que las cosas están mejor de lo que están. No hay peor cosa que maquillar cifras, esconderlas o contarlas a medias. Porque al final del día, mucha gente toma decisiones sobre esas cifras. Hay empresarios, hay gente que tiene un negocio que dice, no, yo escuché a tal autoridad que estamos mejor y que ya cuando venga el semáforo amarillo nos van a permitir hacer tales y tales cosas. Entonces voy a tomar una decisión sobre mi negocio. Voy a endeudarme para comprar, voy a hacer algún tipo de gestión, obviamente porque cuando se vuelva a una, entre comillas, normalidad, estas personas van a tener que salir a intentar recuperar el tiempo perdido, e intentar recuperar un dinero para pagar responsabilidades, deudas, sueldos, impuestos, compromisos con el IES, deudas con los bancos, e infinidad de cosas. Mira, en esa línea, lo que ocurrió esta mañana en A Primera Hora por Majestad Radio. Dialogamos con Silrat, con el doctor Roberto Beletanga, coordinador general de hospitalización y ambulatoria del Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Nuestro invitado esta mañana dijo lo siguiente: no vemos todavía una disminución de casos de COVID-19. Nosotros en el HCAM tenemos todavía ingresos diarios de coronavirus COVID-19, justamente, dice pues el especialista. Luego señaló, actualizamos un tuit más adelante, decía que todavía se registran entre 10 y 15 ingresos diarios, tanto para hospitalización COVID como para la unidad de cuidados intensivos por COVID-19. Mi punto es, esta declaración de un especialista del Hospital Carlos Andrade Marín, que es uno de los hospitales más grandes y emblemáticos de la República, regentado por el Seguro Social, termina echando por tierra, José Antonio, amigos y amigas, esta tesis que algunas autoridades han venido mencionando en las últimas 2 semanas, de que supuestamente la curva se está aplanando, de que hay menos contagios, de que hay menos llamadas al EQ 911 y al 171, que entiendo este último es un número que no funcionó nunca bien, ¿ya? Ahora te muestran pomposamente de que la aplicación para la atención en salud está funcionando y que tiene menos pedidos o menos tráfico. Y tienes una declaración de una persona que está allí en la primera línea, en el hospital, que te dice, señores, seguimos recibiendo pacientes. Entonces, ¿de qué aplanamiento de curva me pueden hablar? ¿De qué aplanamiento de curva me pueden hablar cuando la propia Organización Mundial de la Salud advierte que la situación de Ecuador sigue siendo compleja? Yo te agradecería, Fabricio, que pongas un momentito la infografía. ¿La de hoy? Sí, la de hoy. Dame un segundo. Por favor. Con todo gusto, a su mandar. Porque creo que va en relación a lo que estás diciendo en un término. Ahí tiene el señor José Antonio Sánchez Pacheco. Ok.
aquí está, a ver, ayúdame a ver, a lo mejor yo no lo veo. ¿Está cuántos pacientes hay hospitalizados? A ver, hospitalizados. Tienes hospitalizados estables 369. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? Abajo, aquí, no sé si se ve el cursor. Con tu cursor, sí, con tu cursor. Aquí está, ahí. mira, ahí Ajá. está. El estado de personas contagiadas. Ya, correcto. Aquí tienes estables en aislamiento domiciliario, o sea, la gente que está en la casa, 14,908. Hospitalizados estables, 369. Hospitalizados con pronóstico reservado, o sea, gente que tienes en las UCIs, 156. O sea, tú tienes más o menos 500 personas en este momento hospitalizadas. Tienes 525 personas hospitalizadas, así 525 personas. ¿Cuál es la capacidad de UCIs o de estos cuidados que necesita ya una persona que debe ser hospitalizado? No, que no tengo necesita oxígeno. Me parece que estaba alrededor de los 800, pero en todo caso, la cifra de 525 es una cifra manejable, pues. Es una cifra manejable. Si hablas a nivel nacional. O sea, si tú me dijeras, mira, en los hospitales del Ecuador existen 5.000 personas que deben ser atendidas, yo diría, wow, o sea, estamos colapsados, ¿no es cierto? Esto es un colapso, difícilmente hay doctores, epidemiólogos, enfermeras, UCIs, camas, respiradores y medicinas para atender a 5.000 personas. Pero resulta que la gráfica dice que tenemos 525. Y la gráfica, no la realidad, sino la gráfica. 525 personas. Convengamos y reiteramos, José Antonio, insistamos, esta cifra oficial no refleja la realidad. Ya. Entonces, cuando tú ves que 525 personas están hospitalizadas con pronóstico reservado, apenas 156, y otras personas 369, tú no te explicas que de un universo hospitalizado de 525 personas, tú tengas 3 contenedores de fallecidos que casi llegan a 200 y pico de personas en un solo hospital. Sí, no tiene sentido. Algo no está bien, ¿entiendes? Pero déjame. O se mueren todos en ese hospital, claro. o qué es lo que está pasando. Esta fue la nota que hacía referencia justamente a nuestro invitado, que la publicó en su cuenta Twitter. Mira tú, la publica El Comercio. Los fallecidos de COVID-19 del Ministerio de Salud Pública son 4 veces menos a los decesos inusuales del registro civil de marzo y abril del 2020. El número de fallecidos que el Ministerio de Salud Pública registra en marzo y abril de este año entre confirmados y probables de COVID-19 en todo el Ecuador es 4 veces menor que la cifra de defunciones inusuales que el registro civil tiene en ambos meses. Entre los confirmados y los probables de haber muerto por la enfermedad suman 2.345 frente a los 8.266 defunciones adicionales que se dieron en ambos meses con relación al mismo periodo de 2019 y que pudieran atribuirse al letal virus. Con esta diferenciación de cifras resulta difícil conocer cuál realmente es la tasa de letalidad en el Ecuador tras 2 meses de que se confirmó el primer caso de coronavirus. Si solo se toma en cuenta las muertes confirmadas, este indicador es del 3,6%, pero si se añaden los probables, el porcentaje sube al 9,7%. Pero si se calcula con los 8.266 fallecidos, ojo, este reportaje lo publicaron el 2 de mayo, hace 4 días, o sea, ya las cifras cambiaron. Si se calcula con los 8.266 fallecidos inusuales del registro civil a esa fecha, la letalidad se dispara al 33%, José Antonio. 33%. Se dispara la tasa de letalidad. Al analizar y comparar la estadística de salud con la del registro civil, se observa que desde marzo el comportamiento de la mortalidad varió notablemente en Guayas, que afronta la mayor crisis sanitaria del país y la región. Al terminar marzo, la provincia ya había afrontado 2.568 muertes por fuera de lo normal que provocaron el colapso de los proveedores de servicios funerarios. Sin embargo, hasta ese mes solo se confirmaron públicamente 51 muertes. ¿Te das cuenta la diferencia entre lo uno y lo otro? Entre la data oficial y las estadísticas igualmente oficiales que te publica el registro civil. Obviamente, en la estadística del registro civil hablamos de fallecidos a nivel global y hay una diferencia con la data oficial,
pero está claro que la data oficial no te recoge la totalidad de fallecidos por COVID, porque hay un subregistro de gente que falleció que se presume, se imaginan que falleció con COVID, pero no hay la certeza y ya no va a haber la certeza, José Antonio. No, y además te da la certeza de que cualquier tipo de ejercicio matemático, estadístico, revela que no hay una relación entre la cifra oficial y la que se supone es la real. Porque incluso lo que está haciendo este ejercicio es intentar aproximarse a la realidad. Pero la realidad tampoco es que se sepa, son proyecciones. Pero yo insisto en que las cifras oficiales son importantes porque permiten la toma de decisiones. Exacto. Pero si Eso es lo más oficiales, importante. pero si las cifras oficiales no son las reales, ¿cómo tomas decisiones? Claro. ¿Cómo? Si tú dices, tú ves una cifra oficial y se vea en Tumbaco hay una sola persona, te vas a Tumbaco, pues. Entonces tú dices, no, mira, yo quiero hacer las compras del mercado, no me voy a ir a Calderón porque he visto que hay muchos contagiados, he visto que han salido las cifras. Voy a coger mi carrito, voy a levantarme temprano, me voy a Tumbaco, que ahí he visto que solamente hay una persona que ha dado positivo, ¿no? Tú alejándote un poco del peligro. Pero resulta que en Tumbaco no hay uno, sino hay 80. Y te estás metiendo la boca del lobo. ¿No? Cuando muchas personas dicen, no, miren, yo voy a intentar comprar por una aplicación, ¿no? Que mucha gente ha optado por eso, ¿no? Comprar por una aplicación, los que pueden, ¿no? Han intentado comprar por una aplicación. No porque les guste, sino porque evitan ir a un lugar de alta concentración de personas, que vas a tener que pasar por una caja, que vas a tener que pagar con una tarjeta, están evitando, digamos, el contacto, ¿no? Las personas que de alguna forma tienen un grado de responsabilidad y de temor frente a lo que está sucediendo. Pero hay otras personas que compran y van al mercado, pues, ¿no? Muchos de nosotros nos gusta ir al mercado cada 15 días a comprar tu arroba de papas, a comprarte una papayita donde tú la puedas mirar. Más que guste o no, toca ir, ¿no? O sea, por precio, ¿no? Toca ir. Por precio. Entonces, como te digo, las cifras sirven para tomar decisiones, no solo de las altas autoridades y de todo lo demás, porque si digamos, tú tienes un promedio de 525 personas, no necesitas crear un sistema para compra de medicinas y todo lo demás que se anunció el día de ayer, porque es un número, digamos, manejable. Entonces yo creo que uno de los trabajos principales del Estado, del gobierno, es intentar acercarse o al menos trabajar, aun cuando las cifras no puedan entrar a una estadística, porque nunca se les hizo la prueba por COVID, pero trabajar con la otra estadística, digamos, con las personas que reporta el registro civil que han fallecido, para tomar decisiones en base a eso. Nosotros vemos ahora que en Guayaquil, por ejemplo, a raíz de todos los videos que se viralizaron, donde se veía la metrovía, pero repleta de gente, parecía que era feriado, parecía que era fin de semana, donde la gente sale a irse a los centros comerciales, en fin, repleta de gente. A raíz de esa viralización, el municipio ha tomado decisiones. Y hoy los buses me parece que solo permiten 35 personas. Y el día de hoy algunos medios de comunicación hicieron imágenes respecto a cómo estaba la metrovía. A veces se dice que cuando aparecen las cámaras todo funciona súper bien y aparece todo perfecto, ¿no? Y cuando se van, se convierte en un caos. Pero aún así se sigue utilizando el transporte público, cosa que en Quito, a Dios gracias, no pasa, ¿no? No hay transporte público, porque eso sería quizás también un motivo por el cual preocuparse. De acuerdo. A ver, todo esto que estamos hablando el día de hoy, obviamente nos genera una preocupación, José Antonio, amigos, amigas, pero también hay otras cosas que dentro de este contexto que estamos viviendo nos generan todavía más preocupación.
En la mañana en el noticiero de la radio hice un comentario, te juro flaco, y lo comparto, lo socializo con los internautas. Me causó una gran indignación, pero una tremenda indignación, ver que los ecuatorianos nos piden una contribución. En un proyecto de ley que está siendo tramitado por la Asamblea Nacional, sería una contribución de 9 meses. Los trabajadores que tienen relación de dependencia tendrían que aportar con un porcentaje de su salario en base a lo que reciben mensualmente para poder contribuir a la crisis. Los profesionales que no tienen relación de dependencia deberán igualmente aportar con un porcentaje. Todavía está estudiándose la alternativa. Lo que se había propuesto es que se haga un promedio de sus ingresos del año anterior y establecer un valor para este año, lo cual no tiene sentido porque la situación económica del 2019 ni de lejos se parece a la del 2020. Pero te piden, como ciudadano, te piden que contribuyas, te piden que pongas el hombro, te dicen pomposamente, a la crisis la sacamos todos, necesitas un Ecuador unido, necesitas arrimar el hombro, tenemos que aportar, tenemos que contribuir, tenemos que unir esfuerzos para poder sacar al país adelante. Te lo dicen, te lo dicen, te lo piden. Pero en la vuelta de la esquina te encuentras con casos de corrupción que no tienen presentación. El caso de las mascarillas que pretendieron ser adquiridas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El caso de las fundas para embalaje de cadáveres adquiridas por el Hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil. Un caso similar lo confirmó el día de hoy el secretario anticorrupción, que lo entrevistamos en la mañana, en el Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil. Tienes denuncias de supuestas irregularidades en los hospitales Eugenio Espejo y Vaca Ortiz de Quito, ambos pertenecientes al Seguro Social. Y el día de hoy, la gota que termina derramando el vaso, porque insisto, este tipo de cosas terminan siendo indignantes, José Antonio, y hay que criticarlas. Lo develó, y ahí tienen en la pantalla, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Luego del escándalo de las fundas de cadáveres, investigamos adquisiciones en hospitales de la Policía Nacional y descubrimos una posible compra. Informé de inmediato a la Fiscalía y en este momento se realizan allanamientos y detenciones. Este es el documento que presentó la ministra Romo hoy, que lo hizo público, que daba cuenta justamente de estas presuntas adquisiciones irregulares en el Hospital Docente de la Policía Nacional. Dice, el día de hoy ha llegado a mi conocimiento que en la solicitud de orden de compra número 0004174, realizada por el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil número 2, se habían adquirido 400 bolsas impermeables para cadáveres COVID-19, avaluadas por unidad en $130. Además, 5,000 mascarillas N95 por un valor unitario de $10. Por Dios. Por Dios. O sea, ¿con qué ganas los ciudadanos vamos a contribuir si por el otro lado nos están robando? Nos están esquilmando los recursos. Porque al final del día, la aportación supuestamente sirve para enfrentar la crisis sanitaria. Es decir, para comprar mascarillas, para comprar las fundas, para comprar medicinas, para comprar respiradores, para pagar seguramente a los médicos que están en la primera línea. Y cuando se nos dice eso, obviamente tú, como un ciudadano, y digamos que quiere ser solidario con su país, dice, bueno, ok, voy a aportar. Pero cuando tú ves del otro lado la cantidad, y ayer yo estoy intentando buscar el documento que te había compartido el día de ayer sobre la cantidad de hospitales que actualmente se encuentran, digamos, siendo investigados o con auditorías o con contraloría. Y ahora, aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es el personal salubrista. Y ojo, porque el día de ayer estábamos hablando acerca del IES, y no solamente del periodo actual, sino también del anterior periodo, y algunos internautas, algunos amigos hablaban
y contaban su experiencia en el IES y decían, yo en honor a la verdad tengo que decir que me han atendido muy bien. Tú mismo hablabas de, de que tus hijos habían nacido ahí y tu hijo incluso prematuro había tenido toda la atención. Y claro, nosotros nos sacamos el sombrero con el personal salubrista. De lo que estamos hablando es de la parte administrativa, del que roba y el que permite robar, ¿no? Y yo te aseguro, Fabri, que muchas veces esta clase de cosas salen a la luz porque alguien se quedó fuera del negocio, ¿sí? Alguien no fue, lo sacaron de la argolla y es el que denuncia, ¿no? O sea, si tú no me das mi tajada, si tú no me das mi tajada, yo filtro esto. ¿Ya? Entonces, es como, no sé si tú como periodista has escuchado muchas veces esto que se dice, pero digamos, de manera muy ligera, dice, Ecuador no es productor de droga, es un país de tránsito. Es un país de tránsito. Claro, lo que te han dicho. Y lo que se captura es apenas el 10%. Y claro, cuando uno oye que se han capturado 10 toneladas, dices, bueno, si se han capturado 10 toneladas, si es el 10%, no me quiero imaginar yo la droga que pasa, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas esta clase digamos, cuando se hace público una denuncia de corrupción, de un robo, debe significar tan solo un pequeño porcentaje de lo que realmente sucede en el país, en las instituciones públicas. No creo que ese sea el único caso donde la gente haya querido ganarse un billete. ¿Quién sabe cuántos casos, no? Claro. ¿Quién sabe cuántos? O sea, ese es el que se ha detectado, pero ¿cuántos habrán? El secretario Roldán hablaba, ayer lo dijimos, lo vuelvo a decir el día de hoy, que el Estado viene invirtiendo un poco más de 400 millones de dólares. ¿Qué se ha comprado con esos 400 millones de dólares? ¿Son todos compras en procesos? ¿Es parte en sueldos y en compras? Ese número creo que es importante que sea transparentado. De estos 400 millones de dólares hemos comprado 1.000 camas, hemos comprado 500 respiradores, hemos contado tantas pruebas y de alguna forma saber cuánto se ha pagado por esas cosas. O sea, digamos, es sumamente importante que haya esa transparencia. Quizás yo en este momento, quizás algún funcionario me va a decir, pero José Antonio, ándate a la página web, ahí tenemos colgado todo y yo tendría que solicitar unas disculpas públicas por estar diciendo cosas que no están en algún portal y solamente yo no las he leído, ¿no? Y no tendría ningún problema en pedir una disculpa pública si es que una autoridad de gobierno me dice, José Antonio, mira, aquí está el link, entra por favor, esto está colgado desde el día 1 de la crisis sanitaria. Qué bárbaro. Oye, antes de cerrar, déjame mostrarte algo que acabo de revisar en este momento. Antes de cerrar, ya que hablamos de casos de viveza, ¿no? El colega periodista Winter Velázquez, en su cuenta Twitter, reproduce un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública. Atención. El Ministerio de Salud Pública alerta a la ciudadanía que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica de Salud y el reglamento de la Decisión 516, armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos, suspendió temporalmente la notificación sanitaria obligatoria del producto Weir Alcogel por no cumplir con el parámetro técnico de grado alcohólico de acuerdo a la verificación realizada en laboratorio y dispuso el retiro del producto y su disposición final. Al Ministerio de Salud Pública, como Autoridad Sanitaria Nacional, le corresponde hacer cumplir las políticas de Estado para garantizar la salud y el bienestar de todos los habitantes del país, más aún cuando en la actual emergencia sanitaria este tipo de productos son fundamentales para evitar la propagación del COVID-19, por lo que no se permitirá que se incumplan las disposiciones. La institución se mantendrá vigilante para que la resolución de la ARSA sea de inmediato cumplimiento. Bueno, estoy viendo, no, este no es Weir, pero sí creo que tengo una poma de ese producto. Ya voy a constatar si efectivamente es la marca. Pero ¿qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal?
Claro, tú ves en este momento que ¿Qué cantidad de vivos que hay en este país, por el amor de Dios? Claro, hay casos y casos, ¿no? Aguántame un ratito, sigue, sigue. Hay temas que han sucedido a nivel internacional donde fábricas, por ejemplo, líneas de fábrica como la Ford, ha dejado de producir ciertos elementos que estaban destinados al ensamblaje de sus vehículos para que sean destinados a la fabricación de equipos respiratorios que contribuyen de alguna forma para hospitales en el mundo, principalmente en los Estados Unidos. Ves como, por ejemplo, la empresa, no sé si era Coco Chanel, también había desmontado una línea de producción y ya no estaba produciendo perfumes, sino lo que estaba produciendo era alcohol, ¿no? Entonces, pero yo supongo que esto no es, oye, ¿sabes qué? Ya no produzcas papa frita, vamos a producir tal cosa. Uy, y te has comprado el grande todavía. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Mira. Y ya que me enseñas el producto, déjame decirte que yo también tengo uno. Pero te das cuenta, este es el producto que el Ministerio de Salud en este momento dice que tiene que ser retirado porque no cumple con la cantidad de alcohol. ¿Qué tal? No, se supone que tiene que estar sobre el 60%, ¿no? Entre el 60 y el 70, me parece. Pero el grado alcohólico. Sí, aquí no dice. No dice, a ver. Lo que te dice es ingredientes, alcohol, etanol, agua, mentol, bueno, y otras, pero no te dice el porcentaje de cada uno. Oye, Fabri, y solo antes de que nos vayamos a olvidar. ¡Qué desgracia! Perdón que haga esta irrupción a este análisis. Ya vas con tus digresiones. Sí, pero esta es absolutamente necesaria, sobre todo por el gran cariño que le tengo a este personaje. Vi al inicio del programa que se había conectado Alberto Casamen. Ah, sí. Un camarógrafo de larga data. Ayer le envié un saludo en el programa de la radio, así que aprovechemos y enviémosle un saludo, ya que estamos despidiendo en este momento. El día de ayer fue su cumpleaños y me alegró mucho que el Facebook me lo recuerde, así que le mandé también un sentido saludo cariñoso. Él es un camarógrafo, ha trabajado muchísimo, más de 3 décadas como camarógrafo, de esos personajes que uno admira por su seriedad, su puntualidad, su disciplina, ¿no? Siempre colaborador. Yo con Albertito me he ido de viaje internacional y también me he subido a las montañas y he cruzado ríos y he estado en incendios y he estado levantando cadáveres y he estado en manifestaciones y en caídas y todo lo demás. Y él ahí al pie del cañón, un señor profesional. Así que nada, si nos está escuchando, un gran saludo para nuestro amigo y ex compañero Alberto Casamen. Sí, yo ayer lo saludé en el programa de radio porque además Alberto me escucha siempre el espacio. Él sabe la gratitud que yo le tengo. Yo ubico a Alberto Casamen como un profesional a carta cabal, corresponsable de haberme hecho mejor profesional, mejor reportero, mejor periodista, mejor ser humano. Camarógrafo, pero de una seriedad, de una responsabilidad absoluta. Con él aprendí muchísimo. Yo le debo mucho a Alberto, le tengo muchísimo cariño, muchísimo afecto, ya jubilado, ya retirado. Cuando estuve en TC había un equipazo de camarógrafos, ¿no? Estaba Alberto, estaba Chencho Valencia, Johnny el Llerena, 777. El 7. Eduardo de la Cruz. El Nenuco. Johnny Llerena. Sí. Bolívar Ayala. Claro. El Gordo Lucho. El Gordo Lucho. ¿No? El Gordo Lucho tiene un mérito increíble, ¿no? Porque él entró, digamos, no entró necesariamente de camarógrafo, pero el reto fue creciendo. Sí. Así que me sumo al saludo. Yo igual lo hice ayer en la mañana. Me sumo al saludo para el querido Alberto. Bueno. Con esta decepcionante, primero con el saludo con Alberto, ¿no? Y luego de esta decepcionante noticia respecto del alcohol. Así que si compré el alcohol, haga lo que voy a hacer yo, que es botarlo. Que no va a quedar un par de hielos, pues. Si es que no tiene muchos grados alcohólicos, no vaya a hacer eso, Fabricio, que ese es alcohol. No, pues. Ese no es alcohol etílico, ¿no? Ojo, en el peor de los casos es un alcohol metílico de bajo grado.
Qué bárbaro. Acá Roberto Doñez dice que en las farmacias, ¿qué dice? Espérate que se me pierde el mensaje. Venden un alcohol al 97% que se lo puede diluir. Mire tú, son recipientes pequeños de 250 mililitros. En fin, abrazos para todos. Mañana nos reencontraremos nuevamente. Muestro la agenda, ¿no? ¿Me permites mostrar la agenda? ¿Ya la nueva o no? No, todavía no. Falta su ok. Creo que desde el lunes. Okay. No, yo ya di mi ok. Pero creo que desde el lunes la vamos a mostrar. Ok. Digamos, vamos a cambiar la línea gráfica de la agenda del noticiero de Majestad. Déjame mostrarles. Y estamos construyendo un nuevo programa, un nuevo producto con Silrac tras la viña, que vamos a seguramente lanzar también el día lunes. Bueno, mañana vamos a tener 2 visiones sobre la construcción del informe para segundo debate de la ley de apoyo humanitario, que yo insisto, de eso también habrá que hablar en esta semana, José Antonio. No sabemos si va a haber votos para aprobar esa ley. A priori, yo no veo escenario político posible. Veamos. Esto termina siendo política. Cualquier cosa puede suceder. Hablaremos con Juan Cristóbal Lloret de la Revolución Ciudadana y con Homero Castanier del Movimiento Creo. Luego estaremos explorando la visión de los estudiantes universitarios. Ayer entrevisté en el programa a Augusto Barrera, exsecretario de Educación Superior. Hoy dialogué con la rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Mañana hablaremos con el presidente de la FEGUE Nacional, Cristian Flores, sobre el recorte de los presupuestos para las universidades y dialogaremos también con Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, sobre este anuncio de ayer que se tradujo en un decreto ejecutivo, sobre lo que ayer hablamos justamente con Byron Villasís, que prendió algunas alarmas, algunas alertas sobre el funcionamiento efectivo de este procedimiento, pero vamos a ver si en la práctica no va a ser tan compleja la unificación de los procesos de compras de una entidad autónoma que es el IES con el Ministerio de Salud Pública. Así que pendientes, cuento con su sintonía. Oye, mañana desde las 6 horas. El día lunes propusimos tener a la señora del CERCOP aquí y usted se me está cruzando, se me está saltando la cerca. No pudo estar en la tarde, nos aceptó para la mañana, no pudo estar en la tarde, porque la idea era ayer, la invitamos ayer para Zoom, finalmente no pudo, nos aceptó para mañana en la mañana. Pero claro, habrá que tenerla también a Silvana Vallejo, que además es una funcionaria muy asequible para conversar justamente aquí en nuestro espacio. Así que los espero. ¿Ah? El amigo Esteban Ávila, el director. ¿Qué dice el superdirector? El superdirector dice que no nos olvidemos también de nombrar a otro camarógrafo de TC, que era papá de Johnny Baldión y era Fabián Baldión. Ah, Fabián Baldión, claro, pero yo, por ejemplo, no trabajé con Fabián como camarógrafo, sino como editor. Claro, a Fabián lo conocí en Gamavisión, déjame decirte. Yo estuve en Gamavisión entre 1996 y 1999, y ahí lo conocí a Fabián Baldión, y luego volví, digamos, en ese tiempo era camarógrafo de operaciones en Gamavisión, y luego cuando entré a TC en 2001 me encontré con Fabián, y él era editor en TC Televisión, un gran amigo. Y también colaboraba, colaboraba en cámaras cuando se necesitaba, porque, digamos, hay que decir que la plantilla era multifuncional, ¿no? Yo aprendí mucho de los camarógrafos, de los editores ni se diga, ¿no? De los editores ni se diga. Oye, yo algún rato voy a contar la anécdota con Alberto, que la cobertura más espectacular que tuve con él fue en el 2002, un accidente aéreo. Al cruzarme la frontera, el señor Sánchez tenía que viajar, pero se hizo el loco. Claro, a mí. Recuerdo. Sí, pero es una de mis coberturas periodísticas más recordadas. Primero por lo impactante y además por lo enriquecedora como cobertura, ¿no? Además hubo 3 accidentes aviatorios en esas mismas fechas, así que con Alberto estuvimos por allá y con él, con Vinicio Piedra, que era camarógrafo de RTS, Telesistema se llamaba en ese tiempo, y quien les habla, fuimos los únicos 3 que llegamos al sitio propiamente dicho donde ocurrió la tragedia. Nos adelantamos como 1 hora al resto del pelotón y cuando llegaron el resto de colegas ya se cerró el cielo y nos sacó la gente de la Cruz Roja. Así que puedo decir que con Alberto, con Vinicio y quien les habla fuimos los únicos que estuvimos ahí. Ya lo contaremos en algún momento, pero es verdad lo de Fabián. Yo también he tenido anécdotas bastante arriesgadas. Una con Bolívar Ayala en el Antizana cuando hubo el desprendimiento de parte del glacial y inundó casi toda una finca. Casi nos morimos los dos ahí, si no fuera por la Cruz Roja que llegó a salvarnos, pero casi que estábamos ya del otro lado.
Después con el señor Johnny Llerena a las 4:20 de la mañana intentando coronar el volcán Cotopaxi. Al señor Llerena se le salen los grampones de la bota de escalada. Entonces, claro, uno todo amarrado ahí, me demoré 40 minutos en ponérsela, ¿no? Y claro, las otras personas que iban en las cordadas, digamos, les empezó a dar como que sueño. Y no, muchas cosas, como Alberto Casale, que nos agarraron en una manifestación, en una caída de un gobierno, y a los periodistas nos metieron en un circo, nos pintaron y nos tiraban cosas, en fin. Muchas anécdotas. Ya hablaremos, ya habrá oportunidad. Que pase esto, de verdad, que pase esto, y ojalá que en algún viernes podamos conversar con todos ustedes de las anécdotas que como periodistas también hemos tenido. Una precisión, gracias, me hacen caer en cuenta. Cometí una imprecisión cuando hablaba del Hospital Baca Ortiz y del Eugenio Espejo. Yo me quería referir a que los dos hospitales pertenecen al Ministerio de Salud Pública. Dije que pertenecen al IES, fue una imprecisión de mi parte. Yo tengo clarísimo que esos dos hospitales pertenecen al Ministerio de Salud Pública, pero en el fragor de la conversación se me fue ahí esa equivocación. Me dice Jaime Sierra, Jaime, ya estuvo el doctor Tandazo hace 2 semanas, de cuento. Es más, sí, le propongo que ingrese a nuestro canal YouTube, ahí va a encontrar la entrevista que le hicimos al doctor Tandazo, le cuento. Hace 2 semanitas nomás ya estuvo aquí con nosotros. Seguramente en el futuro lo volveremos a tener, ¿no? Pero estuvo recién y con él tuvimos una charla muy interesante. Muy acalorada, ¿no? Sí, muy interesante, muy interesante. Abrazos para todos, los espero, reitero, 6 en punto de la mañana en la primera hora por Majestad Radio, 17:30 aquí en Zoom al Día junto a José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela por la fanpage de Primera Plana. Abrazos, disfruten del resto de la noche. Me dicen que la luna está espectacular, así que si pueden y está despejado, salgan, admírenla, tomen fotos a la luna lunera. Abrazos para todos. Chao.